Ya. Entonces, como observan aquí. Ese resultante R, ¿okay? A todos hay que explicárselos despacio para que entiendan el objetivo principal de la charla. Ese resultante R, o sea, que es la fuerza de reacción a piso de esa cadera, va a resultar de la distancia entre B y O y entre O y C. Y además, la magnitud del peso que pasa por K. Exactamente. ¿Ok? Sí, señor. Manteniendo el mismo sistema y lo que estaba explicando el doctor Monsalvo, se describe pues, este sistema de palancas que es del artículo de Brown del 56, en el cual se explica que las fuerzas ejercidas sobre la cadera, en esta serie de ilustraciones, pues la fuerza designada por la letra M representa la fuerza muscular ejercida para contrarrestar el peso en el otro lado de la balanza, representado por K. La suma de estos pues representa el peso R que está en el centro de la balanza, que es igual a 2 veces K, que sería pues lo mismo 2 veces la fuerza ejercida sobre B, ya que en este gráfica pues las balanzas están equilibradas. Trayendo a colación, pues, sí señor, trayendo a colación el diagrama representado previamente, en el que uno de los dos brazos de palanca pues se acorta. Entonces en este balanza representada a la izquierda vemos como el brazo de palanca entre B y O se acorta, que es 1/3 de la longitud entre O y C. Por lo que eso es muy importante. Un segundito. Eso es muy importante lo que acabas de decir. Ya. Aquí, chicos, como pueden observar, como hace rato estábamos explicando las palancas y aquí lo usan con términos, vamos a ir explicando. Cuando ven lo que es el centro de equilibrio, aquí les había dicho como la representación de la fuerza por la resistencia, ¿no es cierto? Cuando hacen un movimiento de marcha o traslación a nivel de la articulación coxofemoral, vamos a observar dos puntos. Uno, donde está el punto de la resistencia, y dos, donde está el punto del mecanismo o la contracción muscular. Entonces, aquí se hace una fórmula que se dice que A más B más D por BP. Entonces, aquí decimos que A va a ser la representación, B por la, que generalmente que se encuentra el punto de la resistencia en la posición de bipedestación a nivel de lo que es el centro de gravedad, que se va a encontrar a nivel de lo que es la sacra 1 y la lumbar 5. La distribución de esta carga se va a usar mediante esta fórmula. En caso que realizara, digamos, un movimiento de marcha, sea en un patrón de flexo-extensión, la carga de distribución va a aumentar a nivel de un miembro correlacionado al otro miembro. Entonces, en esta gráfica de balanceo donde se ve las pesas, vamos a observar, se hace un movimiento de balanceo de flexión, el centro de gravedad se va a trasladar más que todo donde se encuentra lo que es la resistencia, ¿no es cierto? La contracción por el aumento de la carga del peso del tronco. Mientras al otro lado, como va a ser un movimiento de traslación, va a realizar un movimiento en una cadena cinemática abierta. Al trasladar el miembro, entonces toda la carga va a distribuir en el lado contrario. Entonces aquí podemos ver una gráfica en el circuito donde señala la fuerza de transmisión, el traspaso del peso corporal correlacionado al otro miembro. Entonces, el centro de gravedad se va a trasladar dependiendo la posición. Entonces, analizando mediante esta gráfica, ustedes podemos ver que el centro de traslación va a depender mucho del tipo de movimiento que vayan a hacer. Entonces, vamos a decir que a nivel del centro de gravedad se va a trasladar más al miembro que va a soportar mayor carga correlacionado al miembro que se va a trasladar o realizar el movimiento. Siempre esto correlacionado en lo que es la articulación de cadera. Más aquí vamos a ir observando lo que es el movimiento de marcha en una traslación. Aquí podemos ver una gráfica
manifestada por MR, o el centro de gravedad K, que es la medición correlacionada a la imagen que se observa, en la cual podemos decir, ven el movimiento de traslación. En un miembro realiza una mayor descarga, mientras el otro miembro está en movimiento de traslación. Cuando está en movimiento de traslación, significa que todo el peso del tronco se va a ir distribuyendo acá. Por relacionar, por compensación, su centro de gravedad se puede trasladar a la parte superior, a la parte inferior, a la parte derecha o a la parte izquierda. Entonces, en un movimiento en forma dinámica, tienen que analizar lo que es el centro de gravedad. Entonces, esto vamos a ir hablando a mayor detalle mediante fórmulas la próxima clase. A ver, acá. Entonces, chicos, para ir analizando a mayor detalle, quiero que realicen para la próxima clase, si es posible, en su pequeño cuadernillo, los análisis o las palancas de primer, segundo y tercer género sobre las acciones musculares de los músculos, tanto flexores, extensores, abductores, aductores y lo que es rotadores. Elijan un músculo de la flexión principal, un músculo de la extensión principal, un músculo de la rotación interna principal y un músculo de la rotación externa principal, y analicen según el origen y la inserción y el tipo de palanca. El punto de anclaje generalmente va a ser la zona articular. ¿Solo ¿Ya? rotaciones dicen? Rotación, flexión, extensión, abducción y aducción. Un músculo principal de cada acción, pero de lo que realizan a nivel de la cadera, movimientos de la cadera de flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y rotación externa. Un músculo principal dibujado y donde me van a mencionar dónde está lo que es la fuerza y lo que es la resistencia y el punto de anclaje. Su punto de anclaje van a tener en cuenta en la mayoría de las palancas es la zona articular. La resistencia va a ser generalmente las densidades óseas o en los miembros cercanos donde se vaya a insertar el tendón. Para analizar la palanca tienen que tener en cuenta el origen y la inserción. ¿Ya? Eso en su pequeño cuadernillo lo van a realizar. Pero usted nos dice que dibujemos lo que es, bueno, un Sí. músculo principal de cada acción, Sí. pero tenemos que señalar qué tipo de palanca es. Sí, exacto. La palanca, según el análisis de la contracción, del movimiento, de dónde se origina. Un ejemplo, más o menos aquí les voy a dar. Acá. Compartir. Un movimiento general que ustedes conocen. Aquí hay un lápiz. Acá. Unión y brazo. Entonces, aquí observamos el músculo que todos conocen, el músculo bíceps, ¿no es cierto? Entonces, la fuerza lo va a hacer lo que es, o la potencia lo va a realizar la contracción del músculo bíceps. Lo que es la resistencia lo va a realizar lo que es el antebrazo, donde se va a insertar. Y el punto, el fulcro o punto de apoyo, el AP, va a estar a nivel de la articulación del codo. Entonces, aquí señalamos que es una palanca de primer género. Entonces, viendo dónde está la potencia, la resistencia o el fulcro o el punto de apoyo, teniendo en cuenta su origen y su inserción, tienen que analizar qué tipo de palanca es. Solamente un músculo de la flexión, extensión y abducción. Van a ir ¿Sería de realizando. tercer género, dicen eso? A ver, espérenme. La de brazo, porque el punto de apoyo está en la articulación, que es el codo, y luego viene lo que es el músculo, sería lo que es la potencia. Creo que es la de primer género, porque la potencia es la de primer género. El fulcro o el punto de apoyo generalmente es la de primer género, de lo que es del bíceps.
teniendo en cuenta su origen de la porción larga y la porción corta. Estamos analizando, es la del primer género, donde dice la potencia por el punto o el fulcro igual a la resistencia. Entonces, aquí estamos analizando que, a ver, mi dibujito no es tan bonito. Acá. Entonces, el músculo sería lo que realizaría el movimiento de la potencia. Aquí, ya. La P, la potencia. No soy buena dibujando. Ahí. La potencia lo hace el músculo bíceps. La resistencia lo va a hacer lo que son, donde se va a insertar a nivel del antebrazo, ¿no es cierto? El fulcro o el punto central apoyo sería la articulación de codo, ¿no es cierto? La articulación húmero cubital y la articulación húmero radial. Entonces, esta, manifestándolo en la gráfica, va a ser potencia por punto de apoyo por la resistencia. Entonces, es una palanca de primer género. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que hacer el análisis. Vamos a dejar de compartir esto. Tienen que hacer el análisis para ir verificando lo que es el tipo de palanca. Eso para la próxima clase. La tarea consiste en tratar de realizarlo aunque se equivoquen, y acá vamos a ir viendo las fallas que han tenido dependiendo del origen y la inserción y comparando con las tareas de sus compañeros, ¿ya? Eso para la próxima clase, chicos. Entonces se cuidan y nos vemos.